Buenas noches. Una nueva emisión del Octágono. Estados Unidos vendió al mundo hace 10 días que podía estar preparando una ofensiva importante contra Corea del Norte. Tanto el secretario de Defensa como el presidente Trump hicieron creer a todos que habían enviado un portaaviones nuclear para disuadir a Corea del Norte. Como poco parecía que se acercaba un conflicto bélico, pero ahora se ha descubierto que en realidad era otra. El Carl Vinson y su grupo de ataque iban en dirección contraria. El portaaviones nuclear estadounidense ha participado estos 10 días en unas maniobras conjuntas con Australia en aguas del Océano Índico. Durante 10 días no ha habido rectificación ni información al respecto de la administración Trump, pero han sido los medios chinos y los estadounidenses los que han destapado el engaño. Somos muy jodidos la gente, ¿eh? Esta es una demostración de cómo se maneja el sistema, engañando y manteniendo al planeta con los ríos de punta. Lo mismo pasa en Venezuela, una crisis creada por ellos mismos desde que asumió Chávez. Lo dije anteriormente, si lo rectifico: Chávez, alumno directo de Castro, era otra gente de la CIA. El propósito de dicha movida no es otro que el relevo de la isla caribeña como ejemplo de lo que acontece a quienes no se someten a la regla del sistema. En la Argentina no son pocos los que propagan el agradecimiento a Macri por habernos liberado de terminar como ellos. Es tal como lo vengo sosteniendo: no cambian el modo de actuar, porque siempre da resultado. La realidad es que el escenario de Venezuela se puede dar con Macri. En la medida que aumenten las protestas, la represión se hará sentir. La opción de este gobierno es transparente: o es este plan de entrega y saqueo para el 40%, o son palos. Ustedes observen, todo el equipamiento que se está haciendo en las policías es exclusivamente antidisturbio. Que nos vengan a decir que con esos equipos van a combatir el narcotráfico: no son para combatir el narcotráfico. Esos son antidisturbios. Se está preparando la gran represión en Argentina. Yo lo dije hace como 1 año y medio, 2 años lo dije yo. Antes de que hubiera elecciones, no sé si antes de las internas, inclusive de las PASO del 2015, dije: el gobierno que viene va a tener que preparar la represión, porque en Argentina se está calentando mucho el ambiente, hay lucha de clases, hay mucha inseguridad. Alguien va a tener que hacerse cargo de la represión, le tocó a Macri hacerse cargo de la represión. Y este es ideal para hacerse cargo de esto, porque no les importa absolutamente nada. Tiene sumergido un 60 o un 70% de la población, y el plan de este gobierno es para el 30 o el 40%, el 60% restante, o a seto o a palos. No hay otra. Así que el escenario de Venezuela, que me disculpen más de un macrista, es que puede llegar a llevarlo adelante es Macri. No quizás con el abastecimiento, o sí, no sé. Pero que la represión, pues, por parte de Macri, en cuanto salga la gente a la calle a protestar, acá nos van a reventar a palo. Pues se firma. Y más adelante van a ver una cosa que ya está pasando, que pasó en Mendoza, que llamó poderosamente la atención. Dentro de un poquito lo vamos a comentar ahora. Y el circo ya está montando la carpa. Carrió manifiesta que quiere competir en Capital. Lo que no dice es que no quiere y la perdemos Cristina. Y aquí cambia tu análisis. Si todo lo que se le cargaron al kirchnerismo, y ahora se suman los Simpsons en esta época de elecciones, vienen un montón de capítulos de los Simpsons hablando del kirchnerismo, tomando el pelo a Cristina, aquí, de la red de la corrupción y todas las cosas del kirchnerismo, justo en momento de elecciones. Fíjese para quién trabaja Macri. Los que ven los Simpsons, yo nunca los vi, pero los que ven los Simpsons lo van a ver dentro de poco tiempo en los capítulos que están contra el kirchnerismo, justo en época de elecciones. Si con todo lo que le cargaron al kirchnerismo, Cristina sigue siendo una candidata peligrosa para enfrentarla, significa que para un sector amplio de la población es la mejor opción. Que Cristina sea la mejor opción habla muy mal de todo el ambiente político. Si con todo lo que se robaron siguen en carrera, que el último apague la luz, y el que la va a pagar es Macri. Atrás de Mauricio no hay nada. Si lo que hizo en estos 15 meses lo repite o profundiza en el resto de su mandato, la Argentina quedará igual que un país africano, donde el 30% es dueño y señor de los esclavos.
Seis noticias cortitas que pintan a la Argentina de hoy. Y acá, señores, nada es casualidad. Ya lo dijo Roosevelt hace muchos años, que en política nada es casualidad. Todo tiene un trasfondo intencional. La periodista de Clarín, Natalia Nieves-Kiwat, que es una periodista bastante implantada en Clarín, escribió en su editorial el día domingo una nota donde describió las Islas Malvinas como una colonia británica que reclama a la Argentina, desconociendo la soberanía de nuestro país. La nota fue publicada con la intención de hacer alusión a la aprobación del matrimonio igualitario en la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas. A partir de esta publicación, ciudadanos y representantes de opositores al gobierno le pudieron fuertemente a los dichos y hasta denunciaron complicidad entre el Multimedios y el Ejecutivo Nacional, que ya cometió varios errores respecto a la soberanía argentina en Malvinas. Ya estamos preparando a la población, ¿no? Esto lo de Mendoza que comentaba recién. O yo digo, ¿sería la represión? ¿Sería la represión? La policía salió a hacer una razzia y tomó las huellas digitales a los transeúntes. Un medio local registró cuando la policía de esa provincia paraba a cualquier persona para averiguar antecedentes a través de los datos biométricos. Según cocinó el diario El Sol de la provincia cuyana, la decisión llegó luego de la orden del gobernador radical Alfredo Cornejo de sacarle el jugo a la tecnología. El operativo tuvo lugar el pasado miércoles impulsado por el Ministerio de Seguridad mendocino. En el operativo, las fuerzas de seguridad demoran gente al azar y los obligan a colocar en su dedo un dispositivo electrónico para leer sus huellas digitales. Hay muchas denuncias ya en el Gran Buenos Aires, que hay autos que están vigilando, el lugar donde se reúne la gente, que están vigilando a gente inquieta, digamos, gente que está movilizando a otros ciudadanos, que ya hay mucha vigilancia externa. Yo no quiero saber que estén apareciendo de vuelta los Falcon Verde. Ojo con este detalle. Ojo con este detalle. Ojo con este detalle. Yo porque escucho las denuncias que están empezando a darse en la provincia de Buenos Aires de coches que están deambulando, haciendo rondas, coches que no son de la policía, aparentemente, si no es un patrullero, son coches particulares que están rondando, dando vueltas. Ojo con este detalle. Semana Santa dejó un sinceramiento de consumo. Hubo una reactivación, pero la mayor parte se dio fuera del país. Como cada feriado largo, la postal más vista de esta última Semana Santa fue los argentinos sacando su tarjeta de crédito en los comercios de Santiago de Chile, Miami y hasta Asunción del Paraguay. Por lo pronto, el Serenatur, Servicio Nacional de Turismo de Chile, aporta cifras contundentes. Escuchen estas cifras. Este año llegarán a Argentina, a ese destino, a Chile, unos 3.700.000 de argentinos. 25 más que en el 2016. Y en relación con el 2015, 70% más. Entonces después, cuando hay violencia en Mar del Plata o en algún otro lugar de turismo donde empiezan a cerrar comercios en estos lugares, por acá queda un detalle que hay que tener en cuenta. La gente que tiene poder adquisitivo se va al exterior. Entonces los que quedan acá son los que no tienen tanto poder adquisitivo. Ellos van a Mar del Plata, a las costas de Argentina, a unos lugares de Córdoba, y son los que se van a la playa o al río comprando un poquito de fiambre y pan en la fiambrería. No son los que comen en restaurantes y alquilan un departamento y van 10 adentro de un departamento. Son los que menos gastan y se quedan acá. Entonces después, cuando empiece la oleada de cierres, que ya empezó la oleada de cierres de locales gastronómicos, otro tipo en el país, no se agarren la cabeza, muchachos. No se agarren la cabeza. No es una novedad que cuando llueve más o menos con intensidad en la ciudad de Buenos Aires, en las distintas estaciones del subte se produzca anegamiento, cataratas impresionantes de agua y la posterior suspensión de los servicios. Eso pasa siempre. Uno sigue tomando subte, cuando llueve ve las cataratas que entran a los andenes de los subtes. Pero la novedad es que todo eso se produce en estaciones recientemente inauguradas como Santa Fe y la línea H, donde se asignó una catarata de agua impresionante que fue de asombro a los usuarios. Sí, yo vi la foto. Esta la construyeron hace 2 meses, con la tecnología del siglo XXI.
y llovía tanto como la del principio del siglo XX. O no sé si la del principio del siglo XX llovía menos, pues yo no he visto en el tour de subte A, que casi me tiene más de 100 años, llover lo que está lloviendo en la estación H de subte H. La última noticia, ese pantallazo que es la Argentina de hoy, y está totalmente desquiciada la Argentina de hoy. El panorama para el viejo sistema de armas, el Fokker 28, remanente de la Fuerza Aérea Argentina y sentado en la primera brigada aérea, no parece auspicioso. Si bien es cierto que el sistema ya tenía 2 días contados en la fuerza, mientras eran considerados planes para su reemplazo. Hoy por hoy no existiría real avance para que la institución se haga con un nuevo sistema que pueda mantener vivo el transporte aéreo del país. Es así que con la baja de este sistema se estaría hiriendo de muerte a una capacidad que en su seno llegó a tocar con 5 escuadrones aéreos conformados por Boeing 707, Hércules 130, Fokker 28, Fokker 27 y G2, y que se sería finalmente la suerte de la brigada aérea. La noticia de su próxima baja agita los planes de posicionamiento de las nuevas compañías aéreas low cost en el Palomar, mudando la alicaída estructura de la Fuerza Aérea Argentina a emplazar la base de Morón. Y más de 100 pilotos de la Fuerza Aérea están yendo a las empresas privadas. El desguace completo, por eso que yo decía antes, atrás más que no queda nadie. Yo quiero hablar de los ferrocarriles por varias cositas. Pero primero quiero dar un pantallazo para que veamos por qué quiero hablar de ferrocarriles. Son notas cortitas que he sacado de Crónicas Ferroviarias, publicación que manda por internet a PDFA, el amigo Elidovetsky por ahí, y que pintan como el reclamo por el tren es en todo el país. La gobernaduría María Eugenia Vidal suspendió los servicios ferroviarios de pasajeros a raíz del accidente cuando chocaron un tren de pasajeros con otro de carga en la estación Rawson. Y escuche este detalle, esto es gravísimo. Cuando chocaron un tren de carga con uno de pasajeros en la estación Rawson, ahí cerca pasando Junín por ahí, o antes de Junín. Pero un sitio de internet titulado Que vuelva el tren de la comarca de Sierra de la Ventana publicó que la orden de suspensión del servicio estaba firmado el 29 de junio, es decir, un día antes de la colisión. Si es cierto, ¿de qué estamos hablando? ¿De un falsa bandera para liquidar el sistema ferroviario? A raíz del plan ferroviario de Macri hay reclamos por todos lados en el interior. El 14 de abril de 2007 se cortó la vía interrumpiendo el paso del carguero en Sierra de la Ventana, y en esa primera oportunidad con transcurso de 45 minutos, lo que irá aumentando en forma progresiva y sorpresiva bajo la consigna: si no hay trenes de pasajeros, no habrá vía para los cargueros. Chaco. La salida del servicio de los trenes de pasajeros metropolitanos tiene un impacto negativo para el pueblo. La interrupción del ferrocarril significa un impacto enorme para el bolsillo de los trabajadores, sentenció el intendente del puerto de Vivelas, Marcelo González, quien se mostró preocupado por la suspensión del servicio de trenes en dicha localidad y la falta de un acuerdo respecto al presupuesto provincial. El transporte de ferrocarril es el más barato del transporte comunal, en lo que se refiere al efecto que acarrea el paro para este medio de la economía de la gente. Para el bolsillo de los trabajadores significa un impacto enorme. Desconocemos las razones por las que se suspendió el servicio de trenes, dijo, por decisiones que no conocemos, hoy no está funcionando. Otro. Hace tiempo que la empresa Trenes Argentinos Operaciones debería estar cuanto antes incrementando los servicios pasajeros entre Buenos Aires y Junín, ya que cumple una vez por semana y lo demás es suficiente. Una vez por semana es nada. Cuando la demanda es grande y la formación duerme el sueño de lo justo durante más de 4 días sin prestar itinerarios. Pero lamentablemente parece ser que los intereses son otros y se piensa más en lo económico que en lo social. Y en lo social no se piensa absolutamente nada. Saavedra. Los habitantes hicieron piquete solicitando que el tren de pasajeros pare en la estación, cansado de reuniones y solicitudes para que el tren de pasajeros semanal que realiza el trayecto Constitución Bahía Blanca realice parada en la estación Saavedra sin resultados positivos por parte de la empresa Trenes Argentinos Operaciones. Decidieron este domingo los vecinos de esa ciudad autoconvocarse por la noche en la garita norte de la estación ferroviaria y detener la formación que iba a Buenos Aires por el espacio de 30 minutos. El objetivo fue exigir que el servicio vuelva a tener parada en su localidad, ya que actualmente deben trasladarse hacia la ciudad de Tigüé, 25 kilómetros, o Torquín 35 para ir a Buenos Aires o Bahía Blanca, lo que exige pagar un dineral en remis, taxis o ómnibus.
ante la severa crisis que sufren las bodegas de Mendoza, al punto que la última cosecha fue la peor en 56 años, sumado a la inflación, la caída de las exportaciones y la crisis interna, los empresarios piden la reactivación del ferrocarril que disminuiría el 40% de los costos. Como lo venimos expresando desde hace muchos meses, hay mucha bronca a la gente del interior del país por la suspensión de servicios de pasajeros regionales de media y larga distancia y la no puesta de más itinerarios en aquellos lugares donde solo se presta uno por semana, por parte del Ministerio de Transporte de la Nación y de sus empresas estatales ferroviarias. El referente gremio de la fraternidad de la seccional Olavarría, señor Néstor Giamatolo, expresó que pese a que a comienzos de año se había afirmado extraoficialmente que a partir de febrero, a más tardar de marzo, se aumentaría la frecuencia de trenes de pasajeros para Olavarría, hasta ahora no, eso no ha ocurrido y se mantiene solamente una frecuencia semanal. Otra, denuncia que el tren hacia Chacomús debería estar en servicio. Exigen además la reapertura de todos los ramales. Ese ramal fue levantado el mismo día que dejó de funcionar Ferrobaires, bajo la excusa de la mala infraestructura, cuando en realidad los cierres formaron parte del plan de ajuste de Macri Vidal que está terminando con todos los trenes de larga distancia. La infraestructura compuesta por vías, señales, barreras, estaciones, locomotoras y coches está en condiciones. ¿A Chascomús había varios servicios por día cuando subió Macri? Otra, todos los días teníamos un tren que iba y volvía de Chivilcoy a 11, partía a las 9, expresó Alberto Piñero, presidente del Ferrocruz Chivilcoy. Y agregó, observen, lo utilizaba la gente que iba a hacer tratamientos médicos a centros de salud de cabecera, estudiantes que debían viajar a Buenos Aires o a La Plata, comerciantes. Para dar una idea de cómo afectó la suspensión de la circulación de trenes, lo ejemplificó con las personas que van a comprar mercadería a Buenos Aires. Fueron de los más afectados, sobre todo el pequeño comerciante. En el tren podían traer grandes cargas con un servicio diario de transporte y barato. Ahora lo tiene un solo día. Tienen que recurrir a otros medios como colectivos y micros cuyo valor mínimo es 240 pesos más recargo y donde no pueden traer tanto peso. Ese costo trasladado al cliente, de ahí uno de los factores de encarecimiento de los productos. Contó después la necesidad de que un matrimonio joven que viajaba casi todos los días para hacer atender a uno de sus niños. Viajaban al Garrahan y me dijeron, si bajamos en combi no volvemos y si pagamos la vuelta no comemos. Como para una idea de lo que la falta del tren ha encarecido la situación de las familias que lo necesitan. Otro. Esta vez los indignados se hicieron presentes el 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, mediante una convocatoria realizada por la incansable comisión Salvemos al Tren, encabezada por Marcelo Omar Guerra. Nos reunieron en la tarde de ayer en la estación de trenes reclamando por la vuelta del servicio de pasajeros de la línea Roca desde Constitución a Bolívar, para ayudar a los trabajadores, estudiantes y viajantes que necesitan de un medio de transporte seguro, económico, ecológico para poder desempeñar sus actividades. Somos conscientes de que estamos en una coyuntura de retroceso de ferrocarril, pero no puede haber desarrollo futuro sin la recuperación de las vías que recorrían los pueblos bonaerenses. Seguiremos con la maduración de una idea que sabemos que es importante para la región capital. Cuando se habla de inversiones en infraestructura y obra pública, la red ferroviaria tiene una significación que no debería ser ignorada. Actis, por su parte, subrayó su aval a las instituciones de la comunidad que detienen de vuelta al tren y propuso dar impulso a la movida desde el seno de la universidad. Es un error evaluar una obra como esta desde el mero punto de vista del costo, ignorando sus beneficios, desarrollo regional, repoblamiento de localidades, descongestionamiento vehicular de las grandes ciudades, entre otros. La puesta en funcionamiento del ramal se precisó permitiría a los vecinos de Bransen y La Plata contar con un sistema de transporte interurbano ágil y económico como el que existió hasta la década del 70 del siglo pasado y aún se extraña, así como los servicios directos desde 1 y 44 a Mar del Plata. El edil Eduardo Tonioli presentó un proyecto de ordenanza en el Consejo Municipal de Rosario por el cual se establece el Código Urbano como área ferroviaria a todos los inmuebles que actualmente comprenden trazas e edificios ferroviarios, tanto en uso como en desuso. La iniciativa tiene como principal objetivo preservar toda la infraestructura para que pueda ser utilizada en el futuro para el desarrollo y reactivación de ese modo de transporte. Hace exactamente 40 años, antes de que el gobierno de facto de por entonces lo desmontara, nuestra ciudad contaba con un sistema de transporte ferroviario que facilitaba la movilidad y proporcionaba a los usuarios, por ejemplo, tiempos de viaje alrededor de 15 minutos hasta Fisherton, 25 a Funes, 35 a Roldán.
Durante la visita que realizaba el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, a la ciudad de General Güemes en Salta, en rueda de prensa dijo que con relación al servicio de tren de pasajeros que une esta ciudad con la capital salteña, la situación financiera del mismo es deficitaria en 36 millones de pesos. El ministro informó que según el reporte de funcionamiento, el tren urbano resulta deficitario en la arca del Estado con una pérdida de 36 millones de pesos por año. Dietrich, te puedo hablar de vos, pero te digo esto, decir a las empresas de transporte que van de Salta a Güemes, que se hagan cargo ellos de la ruta, de la media autovía que hicieron, se hagan cargo ellos de la ruta, del mantenimiento, de todo, se hagan cargo todo ellos de la ruta, hacer la ruta, absolutamente todo, Las 4, 5, 6 empresas de transporte que van de Güemes a Salta, algunas que van de Güemes a Metán, a la de la frontera, que usan 50 kilómetros de ahí, y preguntarles si después es rentable el servicio. Se hagan cargo ellos de construir la ruta y de mantenerla, y después preguntarles si es rentable. A la Velo del Norte, si es rentable la ruta de Güemes a Salta. Después voy a hablar de vos, que es un requisito que programas para vos también. En Entre Ríos, en la provincia se movía el tren de pasajeros desde Basavilbaso a Villaguay a diario desde Basavilbaso y esperamos la concesión a Paraná, Paraná Verde y Paraná Colonia Avellaneda. Este último es el único que queda en funcionamiento, dijo Ibarra. Agregó, nosotros pedimos por todos los medios que retiren Basavilbaso a Villaguay, que es un ramal puesto por una ley de la época de Montiel y no se puede sacar así nomás. Lo dejaron caer y no lo regresaron. Dice que está todo arreglado, pero alguien trama para que no los manden. Hay alguna mano del Estado a nivel nacional para que no circule. No les interesa. Exacto, no les interesa. El 8 de marzo, concejales de Pehuajó presentaron un proyecto a través del cual reclaman una vez más el retorno del servicio de tren de pasajeros en el corredor 11 Santa Rosa General Pico de la línea Sarmiento. Lo que el gobierno tiene que entender también es que para quienes decidimos el interior, este es lo justo. A ver si te pegan la cabeza, Mauricio. Lo que el gobierno tiene que entender también es que para quienes residimos en el interior, el verdadero low cost es el servicio del tren de pasajeros. Mauricio, de Córdoba a Río Segundo, de Córdoba a Altagracia, no hay aviones. ¿Qué diga? Desgraciadamente, ¿viste? No hay aviones. No hay un avión que vaya de Córdoba a Río Segundo, de Córdoba a Jesús María, de Rosario a Galvez. No hay avión. Y buscaba una empresa que haga el servicio Rosario Galvez en avión. ¿Qué te diga? Rosario Coronda, Villa Constitución, Rosario. Y buscaba uno que haga un servicio de avión ahí. Como no hay avión, el low cost es un ferrocarril. Los usuarios del suspendido servicio de entre 11 Bragado, Santa Rosa, General Pico, están publicando convocatorias para realizar una marcha cortando la ruta 5. Es conocido el intendente de la línea Alberti, Bragado, 9 de julio, Pehuajó para recuperar el servicio sin respuesta, ni muestra de interés de parte del gobierno de María Eugenia Vidal y mucho menos del ingeniero Mauricio Macri. Y la última, el mes pasado se hicieron presentes gran cantidad de personas en la estación del Carril para recibir al tren de pasajeros. Desde las primeras horas de la tarde ya había gente en la estación esperando respuesta de los rumores desalentadores que habían corrido en los últimos días. Con la llegada de la formación de inspección, llegaron las noticias que quedaba un solo servicio de pasajeros los días viernes y domingos solamente hasta la estación Saladillo. También llegó la noticia de suspensiones de itinerarios con destino General Vear de la línea Roca. Y hay un articulito también de noticias ferroviarias que viene a esto. Que observen, porque hay unas cuantas cosas como para ver los farsantes y las mentiras que dice esta gente. El bla bla bla. No se dan cuenta quienes están al frente del Ministerio de Transporte de la Nación y sus empresas estatales ferroviarias del mal que le están haciendo a miles y miles de bonaerenses al no solucionar de una vez por todas el problema de la ex empresa provincial Ferrobaires, ya que no cuentan con trenes de pasajeros que fueron suspendidos cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el 30 de junio de 2016 realizara el traspaso de la empresa a la órbita del Estado y que hasta ahora todo se encuentra en las nubes de Úbeda. Hace unos días, la respuesta del ministro de Transporte Guillermo Dietrich al diario Nueva Provincia de Bahía Blanca sobre agregar más servicios al tren de pasajeros que una necesidad de ponerse con la capital federal dijo lo siguiente. Esta barbaridad dijo Dietrich, te voy a hablar de esto. Los cambios que hubo que hacer fueron en función de la situación catastrófica que la recibimos Ferrobaires, tanto en la falta de mantenimiento de material rodante como de elementos de seguridad. Nos gustaría aumentar la frecuencia, pero la realidad es que estamos en un proceso de auditoría y no me gustaría anticipar una respuesta sin contar con la información del resultado. Bla, 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 bla. Pero después vino cosa peor que dijo Dietrich.
Primero explicarle al señor ministro que debería asesorarse un poquito más sobre ferrocarriles, ya que el único servicio semanal que se realiza entre Buenos Aires y Bahía Blanca se corre con las nuevas formaciones chinas, que nada tienen que ver con la de Ferrobaires. Y si bien se puede con una también, se podía con 2, 3, todos los días porque material sobra. Y si no, hay que ver cómo descansan ociosas oxidándose en remedio de escalada dichos vehículos ferroviarios 0 kilómetros. Varios distritos del sudoeste bonaerense llevan casi 300 días incomunicados por la suspensión de los servicios ferroviarios. Los pasajes en colectivos cuestan 6 veces más y quienes bajan a la capital federal recurren al servicio de combis truchas. A 260 días de firmado el traspaso no hay novedad en la nación sobre el futuro de los trenes bonaerenses. Las consecuencias económicas saltan a la vista. El pasaje de Ferrobaires costaba 120 pesos, mientras que trasladarse en colectivo el único servicio de La Estrella cuesta 700. Fuentes consultadas por este portal remarcaron que la calidad es pésima. La alternativa de hacerse de los servicios de combis truchas, más económicas pero inseguras y carentes de habilitación. Para nuestros comerciantes que viajan una vez por semana para comprar insumos o mercaderías, el costo de trasladarse a Capital Federal es más alto que el de alquiler de los locales, indicaron desde el sudoeste. En La Nación no hay respuestas. Hace varios meses los intendentes de Torquín, La Prida y Coronel Prinde se unieron con Arturo Papasain, su secretario de Transporte Ferroviario de La Nación, y le trasladaron sus preocupaciones. No le entró una bala, resumió un testigo de primera mano del encuentro ante la consulta de este portal. Qué triste. Bueno, nos ponemos la ropa de combate, porque es la pesada ahora. Vamos a hablar del saqueo ferroviario. Solamente en Bahía Blanca. Ferrocarriles en Bahía y en la zona un saqueo de $1.000 millones. En una primera aproximación que incluye solo el abandono y desaparición de vías. Si se le sumase las pérdidas por destrucción de instalaciones y material rodante, el robo de maquinarias, además de la apropiación de inmuebles por parte particulares, las cifras darían desde duda de una tragedia económica en el sur bonaerense y con capítulos muy recientes. En el deben sumarse varios hitos lamentables, como saqueo, remate y posterior demolición de los talleres Bahía Blanca Noroeste y el desmantelamiento de 18 kilómetros de vía que conformaban el ramal Bahía Blanca Punta Alta. Situación denunciada en la justicia por un grupo de defensores del ferrocarril, en su mayoría puntalantenses. El golpe de gracia para lo que fueron los trenes de larga distancia bahienses lo dio en junio pasado al gobernador Benigno Giudial cuando dispuso el corte de servicios de Ferrobaires. Sí pudo salvarse que en la cartera de transporte comandada por Guillermo Dietrich, y esto obsérvenlo porque vamos a hacer un comentario de esto, que no disparan la ciudad consideran un verdadero plan chino reconstruir la totalidad de la vía, 700 kilómetros, un coste de $1 millón cada uno, para apenas 300 pasajeros diarios. Aunque esto supone una verdad media por cuanto serviría para unir la capital federal a Patagonia tras los beneficios. Bueno, vamos a ver. Si el ministro de Transporte piensa como este hombre, significa que tenemos un ignorante al frente o alguien que pasó su vida entre un remis y un avión. Mira, Dietrich, te voy a contar un par de anécdotas para que sepas algunas cositas. En la década del 70, en Alemania, tenían la red ferroviaria más o menos como la tenemos nosotros ahora. Había venido una guerra desastrosa y todo era todo más o menos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces el gobierno alemán llama a una consultora y le pregunta cuánto saldría a adaptar esa red ferroviaria a las reformas, a la tecnología que había en esa época, en la década del 70. La consultora le contesta, creo, no sé la cifra, porque esto lo voy a hacer como más de 30 y pico de años, creo que decía algo de 70.000 millones de marcos. Entonces el gobierno alemán, estamos hablando de la Alemania federal, el gobierno alemán llama a otra consultora y le pregunta si se justificaba invertir ese dinero en el ferrocarril. Y la consultora le responde, y el título del trabajo dice Alemania sin ferrocarril, y le mete en el medio todo lo que iba a causar de daño en Alemania si sacaban el ferrocarril.
le puso el aumento de los costos de los transportes, los accidentes en las rutas, que hoy en Argentina lo estamos comprobando, la polución ambiental, el mayor consumo de combustible. Le puso como 20 ítems que se iban a producir en Alemania sin el ferrocarril. El gobierno alemán puso el dinero e hizo la red ferroviaria nueva, que es más o menos la que tiene ahora, que inclusive la fueron adaptando más ahora todavía. Y siguen invirtiendo dinero hoy que hicieron un tren de alta velocidad entre Hamburgo y Berlín, por ejemplo, hoy, no hace 50 años, hoy. Y también sigue invirtiendo dinero en el ferrocarril China, Japón ha inaugurado últimamente un tren de superlujo, Estados Unidos mismo. Preguntá en Estados Unidos si van a desmantelar el ferrocarril, preguntá a 1200, 1500 kilómetros del puerto si la mercadería la llevan en camión. Averiguá esas cosas, ¿viste? Soy secretario de Transporte, tenés que averiguar esas cosas. Quería contar otra anécdota más. En Canadá, hay un pueblito en el norte de Canadá que está en una bahía que durante el invierno se congela el agua. Y ese pueblito trabaja mucho durante el verano por cargas que salen de ese lugar. Se congela y el pueblito queda aislado. Entonces hay una vía ferroviaria que va de Toronto hasta allí, creo que son 800 kilómetros. Canadá la mantiene abierta esa línea y van 1 o 2 trenes por semana. A ese pueblito de 10.000 habitantes, que con un solo tren que mandes con mercadería la tenés para 5 o 6 meses. Sin embargo, mandan 1 o 2 trenes por semana porque no quieren que el pueblo se muera, que la gente se vaya de ahí. Mira qué diferente mentalidad tiene un país del primer mundo. Y no vamos a hablar de los sistemas de transportes. Vos andás por Europa, vos siempre andás por el aire, o todos ustedes andan por el aire. Andan por el aire de dos formas, dicho realmente y dicho en forma simbólica. Andan en el aire, viven en el aire, y después sí, viven en el aire porque viajan en avión. Entonces no ven nada de lo que pasa a superficie. Si vos fueras a superficie un día, andarías y te darías cuenta de lo que son los canales de navegación y los ferrocarriles en Europa. A ver, ¿no te llama la atención que vayan 2 o 3 trenes por día, por ejemplo, de Roma a Madrid? Donde vos sacás y ustedes meten aviones y aviones y aviones, y son 3 trenes por día que salen llenos, de Roma a Madrid, o de Madrid a París, que hay momentos que no conseguís pasaje. Cuando acá ustedes todo low cost. ¿Por qué no te vas un día a Europa, ya que tienen trenes, les seduce ir a Europa, y en vez de viajar en avión, viajan en tren, y se dan cuenta lo que es el tren? Y se dan cuenta la gente que va arriba del tren en Europa. Porque Europa tiene una cosa muy curiosa. Entre el boleto de primera y el boleto de segunda hay una diferencia de precio altísima, pero la diferencia de comodidad no es tanta. Justamente lo hicieron eso para que la gente de mayor poder adquisitivo pueda viajar en tren, sin, según ellos, mezclarse con la gente del pueblo. También es una política que les dio resultado. Porque vos en primera ibas a ver gente muy de lo que ustedes llaman gente muy buena, en primera. Gente que normalmente ustedes acá la quieren marcar en la tienda, se bajan en tren, porque el tren es mucho más cómodo, porque el tren también da otro tipo de posibilidades. En trayectos cortos el tren compite con el avión, no sé si sabías vos, ¿no? Que por ejemplo trayectos cortos, Buenos Aires Rosario, Buenos Aires Mar del Plata, el tren compite con el avión. Porque vos podés estar en un Rosario en un tren en 2 horas o menos, 2 horas, y el avión tarda más de 2 horas, porque vos tenés que estar 1 hora antes en el aeropuerto, desde Fisherton a Rosario vos tenés que estar y el viaje encima. En viajes cortos, generalmente por eso en Europa se están haciendo en ciudades donde hay mucha población y mucho movimiento, que están a 300, 400 kilómetros, están haciendo una vía de tren rápida, para obviar el trayecto aéreo entre esas dos ciudades. Son cosas de ferrocarriles, que cualquier persona que sepa algo del ferrocarril lo sabe, pero vos no sabés nada. Y te voy a hablar del ramal a Bahía Blanca. Vos decís 300 pasajeros por día no es negocio. Te voy a decir dos cosas, muchacho. No son 300 pasajeros por día. Vos ponés 5 trenes a Bahía Blanca, directo, Buenos Aires, Bahía Blanca, Buenos Aires, Olavarría, Bahía Blanca, 5 trenes por día, los llenás. Y no son 300 pasajeros en un tren. Podés meter 500, 600, 700 pasajeros en un tren. Te podés saber rellenar. Pero no solamente eso. ¿Vos sabés el movimiento que hay interurbano entre Olavarría y pueblos vecinos, entre Azul y pueblos vecinos, de Pringles y pueblos vecinos, Bahía Blanca y pueblos vecinos? ¿Sabés el movimiento que hay? Constante.
¿Vos sabés lo que es, por ejemplo, la línea Rosario-Córdoba? El movimiento que hay alrededor de Villa María, alrededor de Belville, alrededor de Marco Juárez, alrededor de Cañada de Gómez, alrededor de Rosario. Yo era chico, viajaba en tren a Córdoba y cuando el tren llegaba a Rosario, de ahí salían 4, 5, 6 trenes a las cercanías de Rosario. En un momento pasabas de Córdoba, que salía el tren a las Sierras, el tren a Altagracia. No tenés la menor idea de lo que estás hablando. Estamos en el siglo XXI y los países del primer mundo están invirtiendo fortunas en el ferrocarril, querido. Fortunas en el ferrocarril. Y vos acá lo querés sacar de circulación. Y no te hablo de las cargas, cómo manejan las cargas en los puertos secos. Y no estoy hablando de los canales de navegación, del río Trasero, del río Cuarto, del Carcarañá, del Pilcomayo, del Bermejo. No estoy hablando de eso, del Río Negro, del Salado, del Quinto. No te estoy hablando de los canales de navegación, de los proyectos que hay hace 30, 40, 50, 60 años acá en Argentina de pelota. ¿Sabes por qué? Porque ustedes se manejan con el plan de obras públicas que le pone el nuevo orden mundial, que es el plan de IRSA. Que el plan de IRSA son obras públicas que sirven para el saqueo de la Argentina. Por eso Morales ahora está queriendo organizar el ferrocarril a La Quiaca, porque necesitan el ferrocarril para sacarse el litio. Si no fuera por el litio, Morales ni se molesta por el ferrocarril. Entonces, cuando hacen alguna obra es porque se la mandan de arriba, porque ustedes no tienen ningún tipo de autonomía, ustedes se manejan con las cosas que les dicen. Y te voy a decir una cosa última para terminar, Dietrich, pues yo voy a hablar de vos también. Voy a hacer un programa y dentro de muy poco lo voy a hacer, porque la semana que viene ya lo hacemos. De los negociados que tenían ustedes en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde vos eras su secretario de Transporte, con el asunto del Metrobús. Los negociados, los sobreprecios y todas las cosas que te hicieron con el Metrobús, te lo voy a hacer un programa y te lo voy a decir. Y los acuerdos y los arreglos que tenía vos con Moyano y las compañías que trabajan con Moyano o son de Moyano. Por eso, esa conexión tan rápida que tenés con el transporte automotor, porque no querés tener problemas con Moyano, posiblemente, o son socios de Moyano. Pero yo voy a hablar del Metrobús acá y vas a ver las cosas que hace el Metrobús. Y te voy a terminar con una cosa nada más. Porque vos viajás únicamente en avión, ustedes viajan únicamente en avión, y ustedes con seguro que cuando bajan a un aeropuerto en Europa, toman una limusina, un remis, no tienen la menor idea que en cada estación terminal de cada aeropuerto europeo hay un tren que va al centro de la ciudad. Averigua cuando vas a Madrid, cuando bajás en Bruselas, cuando bajás en París, si no hay un tren que va al centro de la ciudad. ¿Y ya puedes decir eso? Porque acá en Argentina hay un montón de aeropuertos donde la vía férrea la tenés al lado y con una hora mínima, podés hacerlo. Y te voy a dar unos cuantos datos para que veas. Aeroparque, desviando el ferrocarril Belgrano, hacer una obra de 3 kilómetros 850 metros. Tenés el tren abajo del Aeroparque. En Ezeiza tenés dos posibilidades. La línea Roca, 4 kilómetros 850 y la Belgrano Sur 8 kilómetros 210 metros. El aeropuerto de Morón lo tenés en la vía férrea a 2 kilómetros 200. En el Palomar, donde ustedes van a poner low cost, tenés el Urquiza a 2 kilómetros y medio. En la línea San Martín a 600 metros. Y el Sarmiento a 4.34. Pero no solamente en Buenos Aires. En La Plata tenés en la vía férrea a 4 kilómetros 700. En Mar del Plata 900 metros, en Santa Rosa 2.250 metros, en Neuquén 500 metros, en Bariloche 6 kilómetros y medio, en Viedma 3 kilómetros y medio, en Rosario, está muy lejos ahí de Rosario, la segunda ciudad, la ciudad de la República, 600 metros, Santa Fe 200 metros, Villa María 400 metros, Córdoba 3 kilómetros y medio, Río Cuarto 900 metros, Paraná 2 kilómetros, Concordia 900 metros, Paso de los Libres 2.800 metros, Resistencia 3.900, Presencia Orquesta de Peña 3.500, Catamarca 8.900, Jujuy 1 kilómetro de Perico, General Pico 100 metros, Salta 1,5 kilómetros, Tucumán 1,5 kilómetros. ¿Te das cuenta? Ustedes no tienen la menor idea de lo que es el ferrocarril para la gente del interior. No tienen la menor idea, no tienen la menor idea de nada, solamente sus propios negocios.
Y cuando yo empiezo, cuando hago el programita del Metrobús, te vas a dar cuenta lo que es los negociados de ustedes, todos. Ustedes vinieron solamente a ser negociados, por eso ahora quieren llevar la Carrió acá, para seguir arrastrando la ciudad de Buenos Aires, también aparte de eso. Carrió que no quería provincia para perder con Cristina, pues es otro tema. Entonces una muy buena elección en Buenos Aires le estaría garantizando que Larreta siga haciendo el saqueo que está haciendo de los terrenos públicos para sus propios negocios inmobiliarios. Entonces, con buen apoyo a la ciudad de Buenos Aires están apoyando eso. Aunque está el medio pelo quilingo, está todo acá en Buenos Aires, aparece eso. Te digo, querido, sigan estando dándole la espalda a la gente y al país, ustedes, no dándole bola al ferrocarril. Y te voy a repetir con esto termino. Yo no conozco un solo pueblo en la Argentina que se haya construido atrás de una estación de servicio o atrás de un aeropuerto. El 90%, 95% de los pueblos se construyeron atrás de una estación de ferrocarril. Y cuando sacaron el ferrocarril de circulación en la época de Menem, en la época de Frondizi, en la época del preso militar, porque hubo 3 saqueos de ferrocarril, 3 podas de sistema ferroviario. Primero lo hizo Frondizi con ese holandés que trajo, el segundo lo hizo el gobierno militar con el Martínez Dios, y el tercero lo hizo Menem. Y eso produjo que hayan desaparecido en Argentina 800 pueblos. Y el atorrante de Solá, que fue uno de los saqueadores de la pesca en Argentina, se agarró la cabeza cuando dijo: pedimos 400 pueblos en la provincia de Buenos Aires. Sí, 400 estaciones ferroviarias, 400 pueblos que desaparecieron. Sigan dándole la espalda al país y a la gente. Yo voy a terminar este programa con una nota de color. La ministra Patricia Bullrich fue a una dependencia policial a hacer sus cosas y estaba con la división perros. Estos perros adiestrados para la droga, que son los que detectan mulas en los aeropuertos. Bueno, un perro se le fue encima a Patricia Bullrich. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Buenas noches.